ciclo. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro querido amigo don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real. Tiene 3 licenciaturas en Ciencias Políticas, en Derecho y Dirección de Empresas. Doctor en Historia con una tesis sobre las características de la heráldica española. Tiene publicados 12 libros y más de 260 artículos y conferencias sobre temas de heráldica, nobiliaria y órdenes de caballería. Es vocal de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España, así como miembro de su Junta de Provenza. Igualmente es vocal de la Fundación Cultural Hidalgos de España, perteneciendo también a su comité científico. Es fiscal de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y profesor de heráldica de la Escuela de la Fundación Cultural Hidalgos de España y profesor de nobiliaria de la Escuela Salazar y Castro del CSIC y de la Fundación de Sánchez Albornoz. Es miembro de varias academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas, iberoamericanas, y la conferencia de hoy se titula ¿Parecer noble o aparentar serlo? Y sin nada más, Luis, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Ahora. Bien. En primer lugar, Ahora, bien. Quiero dar las gracias a los profesores Alvarado y Barrios por haberme invitado a formar parte de este curso, de estas jornadas, y también darles las gracias a ustedes porque han venido aquí a escucharme. Ya estamos en la recta final de estas jornadas. Esta es la penúltima conferencia. Es el momento quizás de hacer una serie de reflexiones. Ahora nos hemos planteado qué era eso de parecer noble, aparentar ser noble a través de los medios más curiosos, a veces fantasiosos, peregrinos y de todo. Pero, ¿qué es ser noble? Claro, hablamos de parecer noble. ¿Qué es ser noble? Mi exposición va a ir basada en lo que se consideró ser noble, que fue variando a lo largo de los años, cómo a partir de un momento en el siglo XVI no bastaba con ser noble, había que parecer ser noble. Y para terminar, en estos momentos, en el tercer milenio, ¿qué significa ser, parecer noble? Pues bien, las ideas de nobleza que tenemos en España están tomadas, un tema bastante complejo, están tomadas de las ideas del gran filósofo griego Aristóteles, que vivió y enseñó en Atenas durante el siglo IV a.C. Atenas era una democracia, el modelo de democracia ateniense se ha creído siempre, todos los hombres son iguales, tienen los mismos derechos, en eso era la pureza que todos los historiadores, posteriormente los tratadores, han tratado de imitar o de seguir. Pues bien, nos dice Aristóteles en su Política, llamado así porque es el estudio de la forma de regirse de la polis, de la ciudad, que es la política, la forma de regirse, y habla de las diferentes formas de gobierno. Dice que el hombre es un animal político, zoon politikon, y que el hombre se encarna en la sociedad a través de la familia, como institución natural. Y dice que en una sociedad igualitaria, como era la democracia ateniense en que vivía, se destaca siempre un grupo de hombres emprendedores que resurgen sobre el total de los hombres, que son los que obedecen. A estos hombres emprendedores los llamó notos, donde viene la palabra notabili y donde viene luego, se latinizó en nobilis. Estos dicen que forman una élite que por sus virtudes o cualidades y méritos se diferencian de los demás hombres, mereciendo espontáneamente un respeto por sus hazañas, bien en la guerra, o sus servicios en un buen gobierno, o sus consejos por su sabiduría, o sus obras en beneficio público debido a que su gran fortuna les permite realizar.
Estos notos llegaron a conseguir una estimación general que los diferenciaba de los demás hombres. Dice también que eran hombres bien nacidos, gente bien nacidos, porque la importancia de ellos se extendía a sus familias, se extendía a sus hijos, de forma que sus hijos iban a gozar en parte tanto del prestigio que tuvo el padre, como de la importancia que tuvo en la sociedad, o como de la fortuna que fue generando ese padre. Y que estos padres acostumbraban a educar a sus hijos, a prepararlos para que ya siguientes estuvieran en condiciones de adoptar su puesto de dirigente en la sociedad. Si nos fijamos ahora en los colegios de élite del Reino Unido, veremos que todavía se sigue esta tradición, o en los colegios de élite de Suiza. Tenemos que pasar ahora a Alfonso X y su escuela de traductores de Toledo. Alfonso X, que por sus conocimientos y por su gran hacer como mecenas fue merecedor del apelativo El Sabio, creó una escuela de traductores que tradujeron al castellano los clásicos grecolatinos, entre ellos los libros de Aristóteles, cuya doctrina sobre la nobleza sería recogida por el monarca en el llamado Libro de los Fueros, que era una serie de recopilación de todas las leyes del reino, dividida en 4 apartados o partidas, que hace que sea popularmente conocido por las 7 partidas. Hay que tener en cuenta que esta normativa está basada en las ideas aristotélicas, ideas que han llegado hasta nuestros días, es decir, fue el gran inspirador de lo que ya consideramos la hidalguía, la nobleza. Aristóteles se encuentra en él. Hay que tener en cuenta que Alfonso X se encuentra en un momento de la Reconquista que necesita reafirmar su posición. Piensa también en unas ideas imperiales que tiene allí y necesita aunar cada vez más a la nobleza a que ese proceso de reconquistador no cese. Si ustedes leen la segunda partida, verán que en aquello referido a la organización militar del reino hablan de la caballería y considera que así como antaño la caballería se había pensado en la gente más fuertes, más violentas, más agresivas, se demostró que eran luego muy malos caballeros. En cuanto venían malas tornas, se hundían. Eran poco ladradores, poco sufridores. Y él dijo que el mejor base, el mejor hombre para ser caballero es el hidalgo. Él emplea la palabra gentiles. Los gentiles dicen que le viene esta gentileza por ser hombres nobles y meritorios, y que esta gentileza que le ha sido reconocida le puede venir de 3 maneras. La primera, por heredad transmitida por la sangre, que es la mejor, la nobleza del linaje. Habla de 3 generaciones anteriores. Con el abuelo, padre y el interesado, que han vivido con esta gentileza. Y él dice que esta gentileza, a partir de la 4ª generación, se puede pasar siempre a algo muy importante que ha sido olvidado muchas veces, que no la menguen ni la dañen. La menguan por un matrimonio desigual, la dañan o por actos de infamia. Aporta 2 cosas nuevas que no estaban en la obra de Aristóteles y que supone una novedad, que es que el rey también puede hacer gentiles, también puede dar honra de hidalgos, y no se atreve a más, porque en aquel momento la nobleza de sangre tiene una gran fuerza en Castilla. Pero dice que si el rey da honra a alguien, y también a su hijo, y también a su nieto, está creando la alcurnia,
que es la nobleza de linaje, porque en realidad nobleza de linaje es un concepto equívoco, porque todos tenemos linaje, hasta el más humilde pechero, hasta el más alto noble. El linaje es una cosa biológica, natural, para el que sirve, y nosotros le llamamos linajes alcurnia. Pues bien, el rey se irroga la potestad de crear nobleza por medio de un privilegio, lo hice también en la segunda partida más adelante, tanto por sus méritos, servicios a la corona, como su sabiduría, es decir, pueden ser servicios militares o servicios de gobierno, de consejo. Son los galardones. Ahora bien, solamente el tiempo, indudablemente, tiene que reconocerlo. ¿Por qué tiene que reconocerlo así? Situémonos en la Castilla de los tiempos de Alfonso X. En las partidas no se especifica cuál fue el inicio de la nobleza de linaje. Es decir, que el rey puede iniciar nuevos linajes, pero aquella de siempre inmemorial no entra a especificarlo. Realmente es un tema tremendamente complejo. España, cuando viene la crisis de la invasión musulmana, la nobleza hispanogoda o muere en la batalla o pacta con el invasor, como Tutumir en Alicante, como Casio, el conde Casio en Zaragoza, de alguna manera se aparta del poder, lo pierde. Y hay un movimiento, un vacío que crea, que es cubierto con un puñado de hombres enérgicos, de muy variada condición, unidos por el deseo de resistencia frente a la morisma, que defiende su libertad con las armas desde los refugios montañosos de Covadonga, de Sobrarbe y de Roncesvalles, que muchas veces aquí se olvida que la reconquista no solo se inició en Covadonga. La guerra era su estado permanente y lo más valiente porque están en los primeros puestos de combate, empezando a dirigir a los demás. Surgen así los primeros paladines que aglutinan a los demás. Se trata, y eso es característico de toda España, de una nobleza de nuevo cuño, forjada en el campo de batalla contra el invasor musulmán. Una nobleza que se ha hecho a sí misma, no al favor siempre mudable de los reyes. El territorio que señorea lo ha ganado a los moros con la punta de su espada. Eso es lo que lleva a Ortega y Gasset en El Espectador, cuando habla de los castillos. Dice, el derecho nobiliario español es un derecho de conquista, no un derecho de concesión, pues encuentra en sí su propia justificación sin necesidad de aditamento o condición alguna. Es más, es una nobleza que se considera más noble y más antigua que los propios reyes. No solo no debe su origen a los reyes, sino que los reyes deben su condición a ellos. Es lo que impera en España durante toda la Edad Media. Se muestra esta nobleza como un estamento al margen de la corona y normalmente impugna con ella con el control de la vida pública. Es por ello que España durante la Edad Media se nos aparece como una república aristocrática gobernada esencialmente por una alta nobleza que controla las máximas instancias de poder, tanto militares como económico-administrativa. Incluso en las principales ciudades, unas son ya de señorío propio de nobleza y las que son de realengo están en manos de una nobleza ciudadana que controla su gobierno y administra sus recursos. Eso es el planteamiento de la España bélica, la España a la que Alfonso X le dio el ethos guerrero a través del encargo que hace a los hidalgos de formar la caballería en sus partidas. Hay algunas teorías que surgen. Es curioso, le he puesto aquí la variación de las teorías, porque verán ustedes, la primera está en la importancia de la sangre, de linaje y patrimonio. Tenemos aquí Juan Rodríguez del Padrón, Ferran Messiá, Juan Arce de Otalora. En todas están ellos, lo fundamental es la nobleza del linaje, que considera como la verdadera nobleza.
y dice que las características han de ser claridad en el linaje, buenas costumbres para que no merme y antigua riqueza. Ya surge la palabra triste siempre, que es que sin oro, sin doblones, no hay blasones. Es decir, la importancia de una base económica fuerte en esta nobleza. Ferran Massiá ya van más avanzando, ya es en tiempo de los reyes católicos, y es significativo, que dice que no basta con haberla heredado, sino que hay que aumentarla y no mermarla por llevar una vida desordenada. Y necesita calidad y riqueza para mantener con dignidad su condición. Y por eso es muy conveniente que, para que aprecien su alcuria, conozcan la historia de su linaje, su genealogía y sus armas, que aprendan a comportarse socialmente y que lean a los clásicos y sobre todo los libros de Julio César y grandes batallas. Otalora, siguiendo las partidas, insiste indudablemente que el linaje en unión con la riqueza es el evento que termina la hidalguía, compendio de la virtud, lealtad, bondad, valentía, justicia, búsqueda del bien común, sacrificio. Cuando hablamos antes de las películas que hablaban, que decían que valoraban o ponían de manifiesto las virtudes de la nobleza, son todas estas. Lo que pasa es que posteriormente una campaña insidiosa de la izquierda contra ello nos ha llevado a pensar que el noble es una persona vaga, poco trabajadora y poco digna de confiar en él muchas veces, pero eso ha sido una manipulación de la historia completamente. Ya empieza a surgir, es paralela con otras teorías, la concesión regia en premio de méritos y servicios. No debemos considerar como antinómica, sino que de alguna manera las dos se complementan. La primera estaba basada en el jurista italiano Bartolo de Sassoferrato, que dice: los reyes son la fuente de toda la nobleza, permitiendo así la renovación de esta con incorporación de nuevos linajes. Diego de Valera insiste en lo mismo, es decir, se puede tener unos méritos naturales, pero que esta virtud natural no se convierta en virtud política, no vale para nada, ha de ser legalizada mediante la aceptación del rey. Bernabé Moreno de Vargas insiste en lo mismo. Ya a partir del siglo XVI nos olvidamos de esa nobleza espontánea y cada vez tiene más fuerza la idea de que la corona tiene la exclusiva de conceder y reconocer la nobleza. Estamos entrando en el estado absolutista. Este era el panorama que teníamos durante la Edad Media. A finales del siglo XV, nadie en España se hubiera atrevido a pensar que la corona podía llegar a controlar y someter a su autoridad a los poderosos ricomes, los cuales formaban una clase rectora estrechamente enlazada entre sí por múltiples lazos familiares y económicos, cuyas hijas casaban con los reyes y engendraban nuevos reyes. De ahí la divisa, que no venimos de reyes, sino que reyes vienen de nos. Pues muchos de ellos se pensaban que su estirpe tenía un origen mucho más noble y antiguo que de las propias dinastías reales. En Aragón también se dice, primero hubo fueros y luego hubo reyes. Aquellos que tenían el privilegio de realizar levas de guerreros para formar sus propios ejércitos, equiparlos, mantenerlos y armarlos, y por eso usaban orgullosos ese pendón y caldera. En lo que respecta al escalón más inferior de caballeros y señores de vasallos, también eran muy celosos de sus tradiciones. El caso del Cid, con Alfonso VI, que hace jurar a un rey ante toda la corte reunida, o los hermanos Carvajales, que emplazan a Fernando IV el emplazado. Esta nobleza, ¿cómo se sabía quiénes eran? Pues muy sencillo, lo dice en las partidas. Basta con el testimonio de dos testigos nobles
que digan que le conocen y que es noble, para que no haya ninguna duda sobre la nobleza de esa persona. Fíjense ustedes qué tiempos aquellos. Vamos a la conquista de Granada. Supuso el final de la función bélica de la nobleza, la disolución de las mesnadas señoriales, la demolición de múltiples torres y casas torreadas que tenía la nobleza. Fernando Católico se hizo con un tren de artillería que luego usaría en la guerra de Granada, por el que bombardeó y cañoneó múltiples castillos de nobles que se le negaban. La conquista de Granada supuso la culminación del largo proceso de la Reconquista y el crisol que transformó la España medieval en la España moderna. Se cierra con ella un largo periodo bélico en el que se habían forjado las élites nobiliarias españolas. Y con ello la función social que habían desarrollado va perdiendo importancia. La relevancia que antes se le concedía con toda razón, ahora se va discutiendo y recortando cada vez más. Las distinciones que antes eran connaturales con su estado y condición, ahora se van transformando en un privilegio gravoso que la sociedad, que la sociedad les empieza a negar y les exige constantemente que demuestren su condición. El derecho se convierte en privilegio. Los altos cargos de la administración, antes disfrutados, privatizados por la alta nobleza, van a ser desempeñados por letrados procedentes de la baja nobleza o incluso de la burguesía. La participación de la alta nobleza en la vida política va perdiendo efectividad y va quedando relegada a un mero papel honorífico. Si bien van a conservar todavía un gran peso específico, es más debido a su riqueza que a su propio poder efectivo. Carlos V y Felipe II se dedican a apartar a los ricohomes de las funciones de gobierno y los encargan funciones meramente honoríficas, muy ostentosas, pero al mismo tiempo muy costosas, que le van a diezmar sus patrimonios. El español del siglo XVI, España, que había sido el primer país de Europa en la formación de la caballería, se va a adelantar al resto de Europa en la dilución de la misma y la sustitución por la infantería de los reales tercios. Los tiempos van cambiando tan deprisa que los españoles del siglo XVI tardarán en darse cuenta que al fin ha sucedido Don Quijote. Ambos iguales en fogosidad y valor, pero el escenario en que han de vivir ya no es el mismo. Los tiempos de los paladines y los castillos han quedado atrás, y al clamor guerrero de los paladines sucederá el patético alegato con que Don Quijote trata de convencer al ventero que es un ilustre caballero. Para mí es una de las escenas más tristes de Don Quijote. Usted tiene, dice, pero no se me nota, un ilustre caballero, y todos nos reímos de él. En la España del siglo XVI ya no habrá lugar para los caballeros andantes, como lo demuestran la desventura de Don Quijote. Todos se verán constreñidos a obtener la recalificación de su condición si no quieren caer en la masa gris de los hidalgos. Ahí estriba la tragedia que habrán de vivir los españoles. No importa ya lo que se es, sino solo lo que se aparenta ser. Lo que los demás ven en nosotros. Todos, desde el más alto señor al más humilde hidalgo, se verán sometidos de una u otra forma a ese fero control, y todos vivirán preocupados por un fenómeno tan español como el temor al que dirán. Expresión que no debemos infravalorar, pues muchas veces el futuro de una familia podía quedar en mano de lo que pensaban de ella sus vecinos, como tenemos ocasión de ver rápidamente al hablar de los juicios de nobleza. Aquí pongo rápidamente una serie de cuáles eran
exenciones de todo tipo de que gozaban los hidalgos, muy amplias, no solo económicas o tributarias, sino de militares, sino judiciales, permitían usar caballos o mulas, es decir, muy amplio. Esta era una panoplia de ventajas que tenía un hidalgo, que les había confirmado Alfonso X en la partida y después Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá. Hay una persona que yo llamo el gran develador de los hidalgos. Alonso de Quintanilla fue contador mayor de Juan II y después de Isabel la Católica. El primero que cuestionó oficialmente la función de la hidalguía y el porqué de mantenimiento de sus privilegios. El que acuñó la frase despectiva, los que dicen ser hidalgos. Entre los logros de Alonso Quintanilla fue la creación de la Hermandad General, la financiación de la conquista de Canarias, el primer censo que se hizo, que sacó 1,5 millones de hogares en Castilla, que a una media entre 4 y 5 personas por hogar o fuegos sitúa entre 6 y 7 millones la población de Castilla en la época, y era una especie de Montoro, porque la agenda pública pasó de cobrar medio millón a 22 millones de reales. Cuando la preparación de la guerra de Granada se planteó Alfonso de Quintanilla que los hidalgos tenían que ir a esa guerra, pero no tenían que ir como iban hasta entonces dentro de la mesnada de un señor o como caballeros ciudadanos de un pueblo, porque pasaba una cosa, que cuando llegaba el invierno o llegaba la época de la recolección abandonaban el sitio, el frente, que lo mantenían los señores andaluces con sus mesnadas. Había que crear un efecto permanente de 10.000 hidalgos como hombres de armas, sirviendo directamente al rey. Eso es verdaderamente revolucionario en aquella época, obligándolos, y aquel que no estuviera dispuesto a hacerlo, que perdiera su condición. En las ordenanzas de Medina del Campo de 1489 se desarrollan las competencias de la estantería de Valladolid, se fija el sistema de proyectos de Italia, luego la de Granada. Y dice dos claramente: primero, no pechen los hidalgos notorios. No especifica que es un hidalgo notorio, ni o los que hayan obtenido sentencia, ni sus viudas, pero todos los demás pechen, aunque digan ser hidalgos. Ahora bien, hace una salvedad: aquellos hidalgos que sigan viviendo en el lugar de su padre y su abuelo, si allí estos no pecharon por más de 20 años, seguirán sin pechar. ¿Qué quiere decir? Ata al hidalgo a su pueblo. Impide que el hidalgo ande suelto buscándose la vida por donde fuera. Si un hidalgo abandona su pueblo y va a otro pueblo a visitarse, va a ser inscrito como pechero, salvo los hidalgos notorios. ¿Pero qué es el hidalgo notorio? Más adelante se especifica. Ya no hay más nobleza, esa nobleza notoria, los nuevos títulos del reino, lo de solar conocido por ser señores de vasallos, los caballeros de hábito de las 4 reales órdenes españolas y la nobleza ejecutoriana. Esos son los notorios. Los demás o tienen sentencia o, por muy hidalgo que sea, va a ser pechero. En aquellos años, la sociedad española, como la de toda Europa, en la sociedad estamental, está dividida en 3 estamentos: nobleza, clero, estado llano, los defensores, los velatores, los que rezan, oradores, y los laboradores o trabajadores.
Pero dentro del estamento de la nobleza es tremendamente variado. Tenemos ricomes, señores de vasallos, caballeros e hidalgos. Entonces había unas normas que permitían clarificar para poder ver quién es quién. Se establece en las leyes suntuarias cuál ha de ser el atuendo que pueden ponerse cada una de las categorías. De acuerdo con la categoría va a poder usar un cierto número de tiros en la carroza que lleve, va a poder usar un cierto tipo de joyas o en el traje, es decir, es curioso ver con qué detalle describen cómo han de vestir cada uno de los diferentes escalones de la nobleza. Entonces surge, paralelamente a esto, la importancia del more nobilio. Desde el más alto señor al más humilde hidalgo, han de vivir conforme a su estatus, para que los demás vean cuál es este estatus. Han de vestir de acuerdo a su estatus. La gran nobleza tiene que tener nuevas mansiones palaciegas construir en las ciudades, tener muchos criados, hacer fiestas muy suntuarias, sufragar muchas fiestas populares, que eso le va a costar muchísimo dinero y va a arruinar su fortuna, y en base es un poco la escala por grados que hay. Eso también tiene un paso importante, que es que los nobles, los ricos, hasta entonces la riqueza, había una norma del Fuero de Castilla que decía aquellos propietarios ricos con una fortuna superior, se fue marcando 500 ducados, 1000 ducados, tenían la obligación de mantener armas y caballo. Pero podían no mantenerlas como los caballeros populares ellos mismos, sino pagar a alguien que en su nombre lo hiciera, porque muchos ya eran muy mayores. Quiere decir, ya existía la posibilidad de que aquellos más ricos de los pueblos pudieran gozar de las preeminencias de la hidalguía, aunque no fueran hidalgos. Todo es cuestión de generaciones. Y todo es cuestión de ir subiendo la escala. Primero, o se consigue ser caballero cuanchoso. Los reyes, cuando salen con el patrimonio de las órdenes militares, empiezan a vender el territorio, las encomiendas de las órdenes, empiezan a vender hidalguías, se compra una hidalguía, muchas veces, normalmente era a nombre del abuelo, aunque el abuelo ya hubiera muerto hace muchos años, porque al comprarla ya tenía uno la nobleza de sangre, le había concedido a su abuelo y se pagan buenas cantidades por eso. Luego se compra, de acuerdo con la regla de factoría, un pequeño señorío, aunque fuera una aldeíta con 3 casitas, pero podías poner tu pentón y podías declararte señor, y podías tener los derechos sobre la parroquia, la iglesia que había allí, y era señor de vasallos. El siguiente paso, ya intentabas conseguir o un hábito de caballero o un título de rey. Es decir, hay un proceso de ascensión muy grande en España que no demuestra que la nobleza en España nunca ha sido un grupo cerrado. Muchos morían en la guerra, muchos linajes se afeminaban, entonces va habiendo una renovación constante de linaje y una constante ascensión social. Al final, todos aquellos hidalgos que no demostraban o que eran esa nobleza notoria o de hábito tal, tenían que pasar por las probanzas de nobleza. Me gustó mucho la exposición del profesor el ladrón de Guevara cuando dijo que, de acuerdo con su experiencia, estos procesos se hacían con gran seriedad y el número de los que podían escaparse era prácticamente insignificante. Que eso se destaca frente a las expresiones del profesor Enrique Soria Mesa, que dice que hasta un 20, un 30%. Bueno, bien. De hecho, aquí tenemos las chapilerías. Un
juicio de estos no me voy a tener mucho porque ya se ha hablado, pero sí quiero decir que tenía dos partes. Una parte documental que se veía, padrones, libros parroquiales, privilegios, hábitos. Otra parte de testimonio visual, casa blasonada, privilegio de capilla, enterramiento, more, novillo. Si tú eres muy hidalgo, pero vives en una casita humilde, cuando vayan a mirarte y digan que tienen, realmente no vives como un hidalgo, la verdad. Y luego los vecinos, ¿qué dirán? ¡Qué horror! En España el daño que ha hecho los dichosos vecinos. No hay otro país, otra monarquía en Europa en la que hemos quedado en lenguas siempre de... Dicen que había testigos comprados. Bueno, yo también conozco algunos libros, algunos de ellos que ha publicado el profesor Cartaya, el último, hace unos días, en que se dice que muchos ilustres personajes que habían merecido un hábito de caballero no lo consiguieron por la envidia, la querencia de una familia que te dice resulta que había, y como surgió una duda en un testimonio de esto, se bloqueaba. Y no solo se bloqueaba, sino que podías perderlo. Y todos tus parientes que vivían como hidalgos, de repente lo perdían. Yo me sitúo en la Europa nazista, cuando una familia, la Gestapo, la acusaba de judía. Todos sus primos. Eso les afectaba a todo el mundo en ese momento. Es decir, si uno era acusado de que no podía probar su ciudadanía, eso hundía el prestigio de la familia. Y volvemos otra vez al problema del qué dirán. Es decir, apariencia. Al final, lo que cuenta es la apariencia. Vayamos a ver qué pasó con la España liberal. Las Cortes de Cádiz en 1802 dicen todos los españoles son iguales ante la ley, se abolen los señoríos, los privilegios, los juicios de probanza, pero se van a sustituir por las fantasías de los reyes de armas. Lo que antes se decía seriamente, ahora ya puedes colocar, no quiero tocar lo de la reina Lupa, porque ya sé que no es una fantasía, me habéis convencido, pero de alguna manera ahora son los reyes de armas los que se van a inventar todo, genealogías, todo lo que quieras. La alta nobleza pierde sus derechos jurisdiccionales, pierde sus señoríos, mayorazgo, sigue consumando sus propiedades, su riqueza y su gran prestigio social, lo que le permitirá acceder a la corte y a los centros de gobierno. No tiene gran importancia la nobleza corporativa, que llega hasta ahora con las famosas órdenes de fantasía y de la importancia de la nobleza corporativa, con sus pruebas de ingreso que se van a conservar, tanto en las órdenes militares como en las reales maestrancias o las corporaciones nobiliarias. Pero en los hidalgos, la capa más amplia de la nobleza, dejan de constituir una clase social. Pierden el privilegio que les haya permitido vivir, acceder a cargos militares o civiles, y se van a diluir la mayoría en el resto de la sociedad. Con lo cual, llegamos al momento de las primeras conclusiones. Aquí tengo un ejemplo de lo que supone la situación de esa nobleza. Si en el siglo XVI a un secretario real van 3 gentilhombres pidiendo que quieren ver al rey. ¿Quiénes sois? Dice, yo soy el señor de Zafra y de Villalba. Yo el señor de Lepe y de Ayamonte. Bueno. Yo el señor de Villalón y de Betanzos. Bueno, su majestad está muy ocupado, ya le pasaré nota, ya les convocará cuando pueda. Y si le dicen lo que ahora aparentemente son, yo soy el duque de Feria, el duque de Medina de Sidonia y el conde duque de Benavente, grandes de España, pasen, pues a mercedes. Quiere decir que la importancia para la alta nobleza va a estar en el título que tiene, en la grandeza que tiene, no el señorío que tenía. En un par de sentencias del Tribunal Supremo
En el 81 se reconoce que la nobleza la pertenece a un linaje noble. Pero en el 88 hay una curiosa sentencia que hemos debatido muchas veces aquí con Manuel, si es extensa o es corta lo que dice, pero bueno, lo que dice en realidad es que en estos momentos en España existe la nobleza. El problema es cómo demuestras que eres noble. Solo hay dos formas de acreditar que eres noble, es decir, no hay un carnet que diga noble. Incluso el antiguo DNI ponía la profesión. Lo grande le ponía que tiene grandeza, los demás no. No hay un carnet. ¿Cómo lo puedes decir? Pues muy sencillo. O tengo un título del reino, o pertenezco a una corporación nobiliaria, oficialmente reconocidas. Es decir, de alguna manera, hay una cesión de una competencia pública o semipública a los fiscales de estas corporaciones, que son los que van a acreditar la nobleza. Como dices bien, Rey, no conceden nobleza, acreditan. La nobleza se viene ya probada de casa. ¿Quiénes son estas corporaciones? Bueno, en los prolegómenos se hablan de las maestranzas y del cuerpo de la nobleza de Madrid, pero no hay nada que impida que en esta misma línea metamos a otras muchas corporaciones nobiliarias que por su buen hacer, su fons honorum, merezcan ese respeto. Hay en los actos que organiza la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y San Fernando en el Escorial, hay una relación de corporaciones nobiliarias, entre otras muchas instituciones, asociaciones que invitan. Las que son nobiliarias, hay una relación de ellas, cerca de 30, y esas son las que tradicionalmente se ha considerado que son las de carácter nobiliario. Son de tres categorías. Las con placet regio, es decir, para el ingreso en ellas, además de pasar la probanza, hay que pedir la real autorización al rey para que entre el candidato, el placet, hay que pedirlo. Son las reales órdenes, las reales maestranzas, Cuerpo de Nobleza de Madrid, las nobiliarias con tratamiento real, pero basado en un hecho claro, en un documento cierto, como la de Cataluña, Gerona, Valencia, Portillo, Merced, Zamora, Illescas, y una de las últimas tenemos el honor de esta casa en la que estamos. Otras corporaciones nobiliarias, la de Mallorca, los escuderos, las por San Juan Evangelista, los linajes de Segovia, los linajes de Soria, los solares de Valdosera, nobleza de Asturias, caballero San Clemente, que los han invitado a San Hermenegildo. Y últimamente bastante de Castilla, que también la han invitado a San Hermenegildo, y por supuesto una de las más modernas, pero no por eso menos señera, la de nobleza de Galicia. Esta forma la nobleza corporativa. Veremos luego cómo los intentos falsarios intentan parecerse a esta nobleza corporativa. Las paranobiliarias, no voy a detenerme en ellas porque el que me ha antecedido ha hablado bastante de ella. Su ingreso no requiere pruebas de nobleza, bastando con la calidad personal del interesado, más o menos, están más o menos infladas, más hinchadas. Lo que hay es una cosa cierta, que cuanto menos importante, menos verídica es una institución, más hermosas condecoraciones lucen, más hermosos diplomas hacen y tratamientos más engolados se dicen. Es curioso, pero es algo así cierto. En las órdenes apócrifas hablaban antes del Real y Militar Orden de Caballeros que se llama de San Carlos. Esto es de su página web. Aquí vemos una imagen de Carlos III con un hábito de una orden que quien lo lee puede entender que es el hábito propio de esta orden, pero que no tiene nada que ver con ellos. Es falsa, y esta es la del famoso príncipe Bartomeo. Es que es delicioso,
porque un abuelo suyo consiguió que un último príncipe que tenía, un príncipe feudal, si el feudalismo se acabó con Garibaldi en Italia, le cedió los derechos feudales. Sí, de viva voz, no hay documentos. Y de repente pensó, ¿y por qué no hacemos una orden? Lo último que me he enterado es que dan también títulos del reino, ¿eh? También. Habrá que pedir algo. Por eso, la de Capadocia, Nuestra Señora de Buenos Aires, la del Temple, que hablaba de forma de ella. Fíjese abajo qué hermoso diploma de sello, de forma de tal que tenemos. Sí, tenemos que tomar ejemplo, las corporaciones nobiliarias, para reformar nuestros diplomas y hacerlo como Dios manda. Yo me acuerdo que fui a ver a casa de un amigo, vivía fuera de Madrid, vivía por Boadilla del Campo, uno de esos, un chalet, y en el comedor tenía unos diplomas con unos sellos de plomo colgando de los diplomas. Qué cosa más bonita, todo era falsísimo, por supuesto, pero eran una maravilla, me dio verdadera envidia. Y también me acuerdo que en un acto en el que estuve de una de estas paranobiliarias, iban todos, iba con el chaquet y llevaba dos peneras bordadas, la cruz de Íñigo de Arista, la maestranza de Zaragoza, y la cruz de Santo Sepulcro. ¿Tú no llevas más? Y digo, no, yo solo llevo las buenas. Se me quedó cortadísimo. Pues bueno, porque una señora que quiso entrar como fiscal de la orden y pertenecía a esa, y me dijo, bueno, mire usted, yo es que, mire usted, si pretende usted entrar, al margen que su expediente se apruebe o no se apruebe, por lo pronto tiene que remontar todo eso. No, ya lo sé, ya me lo dijeron que tenía que hacerlo, pero que eso me permitiría ir conociendo gente importante y llegar a conocer una orden de verdad. De hecho, había ido escalando esta señora y me dijo, qué baratos son ustedes, hombre, menos mal, lo dicen, porque en la que yo vengo me ha costado 3.000 euros, nada más entrar, más las insignias, el manto. Y digo, pues mire usted, que nosotros, como hacemos una orden humilde de limosna, no necesitamos más dinero, no hay que pagarse viajes al Caribe. Ahora vamos a un tema que hasta ahora nos ha tocado en esta casa, en esta jornada, y yo que vendrá de lleno, la otra parte, que decía, la sentencia, o se tituló del reino de España, cuidado. El Código Penal de 73 hasta el texto, había un artículo que sancionaba el uso indebido de títulos y de distinciones, que Felipe González lo quitó. Hay un comercio de títulos. El otro día preguntaban, me mandaron, no van a preguntar si los títulos se pueden comprar. Pues sí, señor, los títulos se compran, el que usted quiera. Yo tengo un amigo que llevaba muchos años intentando rehabilitar un marquesado español. Su padre lo había hecho, les tocó el decreto Pío Cabanillas y les cortó. Tenían derecho, y un día dice, felicítame, ya soy marqués de no sé qué. Hombre, ¿cómo lo has conseguido? Muy fácil, encima me han hecho rebajo. ¿Qué? Cuéntame, ¿qué ha pasado? No, en Italia me han dado el título, lo que están cobrando a 12.000 euros, ¿sabes? Pero a mí me lo han dejado en 6.000, con la condición que lo represente en España en estos títulos y lo pueda meter. Hay dos procedimientos, me estuvo contando, me explicó todo. Me dijo, vamos a ver, entre nosotros, ¿cómo es el trámite? Muy seguro. Tú consigues que un noble italiano te aproveche. Como en Italia el título es algo que puede usarse no por una persona, sino por toda la familia, en cuanto te ha aprohijado, usas el título. Aunque no tenga ninguna conexión, claro que no, tú pagas una cantidad y te lo dan todo hecho. Digo, bueno, muy bien. Pero hay otra también, me dijo, esa es más compleja. Tú pides un título, el que quieras. No te falta que sea un título existente, es lo que me ha bajado a mí. Entonces, hay un señor un genealogista, que dice, he encontrado en investigaciones que el mejor derecho al título es de fulanito, menganito, que vive en Madrid, en tal sitio. Claro, enseguida hay alguien que lo denuncia.
Dice, no señor, yo tengo mejor derecho. Hay un pleito. Y en el pleito el denunciante se echa atrás y lo reconoce. Y el juez dice, fallamos y reconocemos que en el pleito por el marquesado de tal, de Capri, el mejor derecho corresponde a don fulano de tal. Perdón, el mejor derecho entre dos personas. No ergas omnes, no frente a todos. Eso, con la sentencia, vas a un traductor jurado, te la pasa del italiano al español, te pone otro sello, además del sello del tribunal, vas al consulado, te reconoce la firma del traductor, te pone otro sello, vas aquí, si quieres, al Ministerio de Asuntos Exteriores, reconoce la firma del consulado y tienes un diploma que dice que tú tienes el mejor derecho con 7 sellos variados. Hombre, que menos que tú te 12.000 euros por eso. Hay otros que están proliferando mucho, tanto es así que hay un libro, el libro de oro del muy noble cabildo de San Jorge Santiago Apóstol, que recoge a todos aquellos poseedores de título no reconocidos en España. Y entonces encontramos títulos de Georgia, de Capadocia, de Kupang, de Ghana, de Ruanda, de la Orden Bonaria, de San Carlos. O de Georgia hay muchísimos títulos georgianos. Yo tuve ocasión de estudiar la historia de la Casa de Georgia. Georgia fue un pequeño reino que hubo cerca del Mar Muerto, allí, no del Mar Muerto, perdón, desde el Mar Negro, en el siglo V-VI, que fue invadido por los romanos, después por los bizantinos, luego por los árabes y al final por los rusos. Como reino nunca existió. Dicen que en el siglo XV, durante 26 años, se independizó una parte pequeña y formó un reino. Solo fueron durante 26 años. El caso es que los zares de Rusia, en uno de sus generales, que era georgiano, Bagration, le hizo príncipe de Bagration, príncipe zarista. El principado zarista va por debajo del ducado, porque no era un título feudal, era un título honorífico. Luego, sí existe la casa principesca de Bagration, no la casa real. Pero una reflexión, ya estoy terminando. Decían Maruenda esta mañana que hay una gran variedad de títulos, que incluso el seseño, las Cortes de Cádiz, el regente General Serrano, el caudillo, concedieron títulos porque tenían el imperium. Era el Estado, el imperium del Estado. Un pretendiente carece de imperium para conceder títulos. Ningún pretendiente de una casa real seria, de un reino que de verdad ha existido, como el reino de Portugal o Braganza, el reino de Italia, los Saboya, el reino de Francia, sus Mesa, los Habsburgo, ha concedido nunca ningún título. Porque existe un pretendiente de una casa real que no existe, que vende títulos alegremente. Además, eso tiene una segunda parte, que además del título me he enterado que hay ahora un rey de armas, no sé lo que pagarán por el título. El rey de armas, que te hace un escudo, cobran 900 euros. Eso sí, qué escudo más bonito. Qué cimeras, qué coronas, qué tenantes, qué mantos. ¡Cuánto tonto! Tú que dibujas tantos escudos, no lo haces tan bonito. ¡Qué orlas! ¡Qué orlas! Hombre, es que no cobran 900 euros. Bien, bien, bien. Pues seguimos igualmente con la estafa de unos y de otros. Y se ha hecho un libro. Y ahora, como decían en la codorniz, tiemblen después de haber reído. Sí. Antes, y déjenme terminar con un par de expresiones. Hasta ahora hemos visto, hasta el siglo XXI,
que los falsarios trataban de introducirse entre la nobleza. Ahora no tratan de introducirse, han creado su propia nobleza, que coexiste con la nuestra, y que el pueblo que nos rodea la considera tanto o más que la nuestra. Esto es como Juego de Tronos. Es terrible, pero si no luchamos, si no nos defendemos bien, acabaremos siendo borrados por los falsarios, que a veces lucen más y son más bonitos para el pueblo en general. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta estupenda conferencia. Y ahora abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. El día de ayer escuché a, no me acuerdo de quién, comentar que en Asturias, una tierra que es, yo, Argentina, recién me entero, que es relativamente pobre, tiene la mayoría de hidalgos o de escudos. Sí. ¿Puede usted explicarme algo sobre Bueno, porque una de las cunas de la Reconquista fue allí cerca, fue en Covadonga. Y al momento de la Reconquista, como decía antes, la nobleza estaba abierta. Había dos clases de hombre, dicen las crónicas. El hombre arriesgado, que va a luchar y combatir. El hombre tranquilo, bueno, llano, pechero, que está en retaguardia, cultivando las tierras y procurando los bienes para que pueda también vivir el que combate en la frontera. Por eso el hidalgo que está combatiendo ni paga impuestos ni tiene que trabajar. Allí, como vino la Reconquista para acá, tradicionalmente ha proliferado muchísimo el número de hidalgos. Conforme bajas va reduciendo, y en Andalucía es un 2, un 3%, en el centro de la meseta está el 9, el 10%, y luego el norte, bueno, y Vizcaya ya, aunque habría que hablar mucho sobre la hidalguía vizcaína. Yo creo que eso merecía unas jornadas que he hablado para televisión. De todas formas, lo que dice Luis, que es así, el origen de esa concentración en todo el norte de la península, no solamente en Asturias, Cantabria, País Vasco, montañas de Burgos, fue consecuencia de que al entrar los musulmanes fueron empujando a los autóctonos que estaban allí, a los godos que estaban allí, los fueron empujando hacia esas montañas del norte. Y desde allí es donde comienza luego la Reconquista. Pero claro, la concentración en esas montañas era mucho más alta. La concentración de hidalgos. Hidalgos que en principio eran personas con un estatus especial, precisamente por tener ese origen godo, que eran los que habían. Muchas gracias. Sí. También quería recordaros que con la Reconquista y Alfonso III el Magno hubo que sujetar la frontera con muy poca gente, y esta gente que se afincaba en la frontera, ya no directamente peleando, sino sujetando la frontera y cultivando aquello que era para sujetar la frontera precisamente, era lo que se llamaba romper el escalio, o sea, romper la tierra sin dueño. Y esa gente sacrificaba verdaderamente su vida y su fortuna y su suerte a sujetar la frontera, y de ahí vienen los de solar conocido, puesto que fijaron su solar en la frontera y se hicieron famosos, dentro de comillas, en sus tiempos, por su solar, que ellos habían roto el escalio y sujetado la frontera por cierto tiempo. Entonces de allí viene la gente también de solar conocido. Yo tengo que hacer una observación, perdón, también, soy de Asturias, tengo mucha raíz en Asturias, sobre todo en Castilla, y es que hay unos padrones, que de donde figuran, ya sabéis, los hidalgos y los pecheros, y bueno, pues ahí en el catastro del Marqués del Senado figuran inscritos, y algunos que figuran profesión, arriero labrador del estado noble.
Y los consejos, por ejemplo, toda la gente del consejo, lo raro es que hubiera alguno que fuera quechero. Cuando había que llamar a alguno para que defendiera la clase de los quecheros, decían, en este consejo no hay ninguno, hubo que llamar a uno del consejo limítrofe por no haberlo. Pobre de sola comunidad. Hay otra persona, por favor. Gracias. Perdona. Muy interesante. María. Sí, espera, perdona. Acabo de su intervención diciendo que hay que hacer algo en relación con toda esta proliferación de falsas identidades, falsas titulaciones y falsos órdenes. Pero en realidad no se hace nada, o por lo menos yo no conozco que se haga nada. Y yo sé de un caso, y por eso lo quiero decir, lo manifiesto al principio en una reflexión de esta jornada. Monseñor Plater, viene al gran maestre de la Orden Teutónica, mantiene una campaña oficial exhaustiva en relación con cualquier asociación, publicación, presencia en redes sociales, calificativo, o la simbología de la Orden Teutónica con la más variopinta intención. Y mantiene pleitos en Estados Unidos, y mantiene pleitos en Alemania, y mantiene pleitos en Rusia, y mantiene pleitos en Polonia, en Italia, en España mantiene dos, y hace una importante defensa de las denominaciones, de la simbología, utilizando las técnicas modernas de protección de datos, de imagen corporativa, de patente, y consigue sentencias en el ámbito civil que son eficaces porque al final resuelve el problema, condenan al usurpador o al falso utilizador de la simbología o de la terminología o los calificativos a no utilizarlos, a borrarlos de todas sus redes sociales y a cargar con las costas del procedimiento, incluso a pagar una multa. Entonces, en España hay instituciones que son legítimas, que son legales, que son las verdaderas, que pueden iniciar estas acciones en defensa, aunque es cierto que el Consejo Penal ha limitado mucho la acción, pero sí quedan recursos jurídicos para defender un nombre, una denominación, una simbología, siempre y cuando estén registradas, estén debidamente organizadas, ¿no? Bueno, sí, ya se ha intentado, ya se intentó hace años, en el jubileo del año 2000, nos reunimos representantes de toda la cooperación española y también de las órdenes internacionales con implantación en España, como era Malta, el Santo Sepulcro y la Constantiniana, y se intentó llegar a un acuerdo. Todo fueron buenas palabras. Fue un almuerzo muy simpático en el que hubo muchos oradores. Nos levantamos todos muy contentos. Al final no ha habido forma de llegar a un acuerdo. Además ocurre algo importante, que es que en España el sistema tanto jurídico como judicial español no permite estos juicios. Porque la libertad, si usa uno su libertad cuando se permite tremendas ofensas a un ministro de Franco que fue masacrado por la ETA y a Carrero Blanco y la han levantado cualquier, o cuando se permite hablar de la quema de conventos dentro de una capilla, vamos diciendo que nos están copiando nuestro emblema o tal, ningún juez nos hace caso. Hay que ir a las circunstancias actuales que hay hoy en día en España. ¿Cómo se puede defender? Pues sí, a través de una presencia de las órdenes y corporaciones verídicas en la web. Que todas tengamos nuestra página web, que estemos entrelazados unos con otros
y que cuando haya alguna actividad de esta rara en Facebook podamos protestar usando las vías informáticas que tenemos. Otro sistema, a mí se me ocurría ir con la espada y cortar un par de cabezas, pero me parece que es un poco violento hoy en día. Creo, no estaría muy bien visto. Sí, pero muy efectivo. Hacerles el desafío, ignorar. Exacto. Ignorarnos en todo. Y los fiscales velar mucho. El problema quizás está en esas órdenes paranobiliarias, en la que tienen tanto personas que han probado su nobleza como otras que están por su mérito, su prestigio, que a veces se permean de títulos falsos o a cuyos actos acuden representantes de órdenes extrañas. Nosotros sí que tenemos, yo creo que todos los cuerpos tenemos a alguien encargado que diga, vamos a ver, damos una cena con hidalgos y viene alguien con unas condecoraciones, cuidado, perdón, ¿qué lleva usted? La cruz de hierro, se confundió usted decirlo. Es decir, cortarlo eso, pero poco más. Perdón, Luis, pero es que hasta en las auténticas órdenes militares ingresan personas que pertenecen a órdenes que han sido reconocidas por la Santa Sede como no correctas y no pasa nada. Y ETA lo dice en el currículo y no pasa absolutamente nada. Luego, si las propias no hacen por la labor, ¿qué vamos a poder hacer? Creo que es una guerra perdida en ese sitio. Lo demás es hacerlos el vacío, combatir en la web, en nuestras publicaciones, tener más jornadas como estas, que la gente se... Yo lo que me asusta es lo del huevo de Fabergé verde y rojo. No creáis, pero cuando pienso en ello se me quita el sueño, ¿eh? Porque eso es el futuro que nos espera. Ahora se habla mucho que hay... La izquierda quiere suprimir los títulos españoles, con lo cual que los únicos títulos que quedarían socialmente en España serían los falsos. Terrible, ¿eh? Pero es así. Pero ya los propios socialistas han dicho que eso es parte de la historia de España y sí. No les ha seguido sí, señor. A poder. Sí, señor, sí. Tiene mucha razón. Pero el susto, eso sí, no oí la voz del PP. Sí. ¿Alguna pregunta más, José Luis? Sí, mira, solo una cosa, Luis. Hay grandes títulos que, como sabes, tienen una prolífica descendencia y los descendientes primeros de sangre pueden ser tenidos por nobles, ¿no es así? Sí. Pero estos se casan, unos engendran género masculino, otros femenino, aparte de qué línea pueden ser considerados nobles de sangre y los que no lo son. Por la línea de varón, de hijos legítimos, entiendo que son nobles. Cuando no hay institución de matrimonio, sea canónica o sea civil, y cuando son adoptivos o son demás cosas, no. La mujer transmite nobleza, lo dicen las partidas. Igual que el hombre la transmite a la mujer. El problema es que la nobleza de la mujer queda a expensas de la nobleza del marido. Y si el marido no es noble, se bloquea la nobleza de mujer. Perdón, Luis, hoy no digas eso. Bueno, por supuesto. Yo tengo una ventaja, que es que como mi mujer me está oyendo, luego me puede corregir correctamente y sancionarme debidamente. Pero por eso digo, es decir, la nobleza en España se sigue por la sangre. Digan lo que digan ahora de suprimir los títulos o no, se sigue por la sangre, y la sangre de varón. La sangre de mujer se puede perjudicar si se casa, no es su culpa, sería la de su marido la que la perjudica. ¿Y qué culpa tiene él? No, la tiene. Lo dicen las partidas, lo dicen el hijo de Hidalgo y Pechera, pero no noble. Sí, pero... Luego, para entrar en una orden militar que pide 2 apellidos o pide 4, pero lo dicen así.
Sí, pero se mueve. la legislación posterior y los tribunales dicen que lo van corregido históricamente. Sí, sigue siendo Hidalgo. Pero Manolo, quería entrar en otro tema que es interesante y que yo no sé quién lo hace bien. Tiene que ver con, si no exactamente con tu pregunta, yo sé que me pregunta y va a parte tener de discusión. tu pregunta. Hasta el siglo XIX, principios, no sé hasta cuándo exactamente, pero en fin, más o menos, para obtener un título del reino había que probar la hidalguía. Sí. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, la transmisión de la hidalguía de un título del reino pues era normal porque era hidalgo y transmitía en cambio el título propiamente dicho únicamente al que sucedía en el título. Hasta ahí no había problema. Pero una vez que los títulos se conceden ya sin necesidad de ser hidalgo, entonces una real cédula de Carlos IV dada en Aranjuez dice que los títulos llevan aneja la nobleza. Es decir, quien posee el título posee también la nobleza. Un pechero lo hacen noble, Le dan un título y lleva la nobleza. Pero aquí entra la cuestión. Aquí entra la cuestión. Los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Entonces, esa nobleza, si no era hidalgo, esa nobleza no es una nobleza de sangre, es una nobleza de privilegio. Pero la Real Cédula dice únicamente eso. Entonces, la aplicación que se viene haciendo en las órdenes militares, en las maestranzas, etcétera, etcétera, yo creo que en general, y yo no sé por qué, dice al que se le da el título, primero, como lleva la nobleza aneja, la transmite, la recibe sus descendientes. ¿Por qué? Sí. Evidentemente el rey podía y concedía también hidalguías y se transmiten. Evidentemente un título del reino es más que una hidalguía, evidentemente es más, nobiliariamente es una merced de mayor rango, pero en cualquier caso primero se le transmite esa hidalguía, que durante las 3 primeras generaciones es de privilegio y en la cuarta es de sangre. Por eso, como cualquier, por eso hay hidalguías que concedían, como se dijo también, en cabeza del abuelo, sí, para que ya pasara las 3 generaciones. Bien. Eso ya era de sangre. Bien. Pero entonces, la aplicación general, que yo no entiendo, es, con el primer concesionario le ennoblecen su linaje y por lo tanto se transmite la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y luego de sangre, como si le hubiesen concedido una hidalguía. Pero además, a uno de sus descendientes le da el título. Pero los demás también heredan la nobleza. Y se transmite como una hidalguía. Por línea de varón, las mujeres la reciben, pero no la transmiten. Bien. Un momento, perdona. Un señor tiene 3 hijos y los 3 son nobles, aunque no tienen el título nada más que uno. Eso que creo que me aclaro. Esto se aplica aquí todos. Espera, dejadme que acabe. Y ya digo, no estoy diciendo cómo tiene que ser. Os digo, la duda que se plantea, desde luego a mí se me plantea. Al que se le concede, es decir, Duque de Suárez. El exduque, la nieta es la duquesa, la hija, pero el hijo tiene nobleza también, de privilegio. Exacto. El nieto, el hijo del hijo la tendrá de privilegio y el siguiente es asociado a la sangre. Bien. O sea, el hijo del Perdón, una puntualización. Tiene nobleza no de privilegio. Él no
no va incluido. Tiene nobleza de la sangre de su padre que corre por sus venas. Luego tiene nobleza de sangre. Es decir, a partir del hijo todos tienen ya nobleza de sangre. Tiene nobleza de sangre, no de privilegio. ¿Por qué le damos el privilegio? Porque de sangre se consolida con 3 generaciones seguidas. Olvidemos, hereda la nobleza de su padre. Bien. Por eso las órdenes militares no admitirían en su seno ni al duque de Suárez ni al hijo del duque de Suárez. ¿Por qué? Porque no es todavía una nobleza de sangre. Por eso, algunos dicen, algunos en vez de 3 generaciones dicen, no, tiene que ser el título en la antigüedad de 100 años. 100 años no lo pone en ninguna parte, pero lo que pasa es que 100 años son 3 generaciones. Pero las leyes hablan de generaciones, no hablan de generaciones. Pero hablan, muchos dicen, no, tiene que tener una antigüedad de 100 años. 3 generaciones. Bien. Pero ahora, y esto en muchos países europeos, luego en Gran Bretaña, donde la nobleza siempre, los títulos siempre van por línea de varón, pues no hay nunca discusión posible. Pero en España, que ya antes podían ir por líneas de mujer, el título, no la hidalguía, el título, y ahora más, porque encima, si son las mayores, automáticamente lo heredan, pues la cuestión es la siguiente. Imaginemos no, la nieta de Suárez, de Adolfo Suárez, que ahora es la duquesa de Suárez. Ahora tiene un hijo, ella no transmite nada, solo transmite el título. Se casa con un pero depende con quién se no, casa. no, se casa con un pechero, se casa con un pechero, a ver si no la lío mucho, y tiene un hijo. Y ese hijo, bisnieto de Adolfo Suárez, recibe el título y pasa a ser el duque de Suárez. Entonces, los órdenes militares, las maestranzas, la nobleza de Madrid y muchos cuerpos más dicen, ese señor es noble porque desde que recibe el título, no antes, porque su madre no le pudo transmitir nobleza de sangre. Hasta que no herede el título, no es noble. Hereda el título y es noble. Pero ahora, los hijos de este duque de Suárez, ya los tataranietos. Entonces, las órdenes militares, las maestranzas, la nobleza de Madrid, etcétera, etcétera, dicen que no son nada. Hasta que haya un duque de Suárez, otro duque, no duquesa, duque de Suárez, otro duque de Suárez, seguidos con el apellido ese que se llamarán Hernández, no, de manera que tienes todos los descendientes de 2 duques de Suárez pecheros. Y la cuestión es, la Real Cédula dice, el título de nobleza lleva, el título del reino lleva aneja la nobleza. No dice, no da restricción ninguna. No dice que sea al primero, dice que la lleva el título. Por lo tanto, es como el trastero con la vivienda. El que tenga la vivienda, tiene el trastero. Quien tenga el título, tiene la nobleza aneja. Es, en mi opinión, exactamente igual que el primero, porque va con el título. Me parece correctísimo, porque además la nieta de Suárez, me he liado un poco, ¿no? la nieta de Suárez va a ser duquesa, porque además, tratándote plenamente la razón, porque además la nieta de Suárez va a ser duquesa no porque es nieta de Suárez, sino porque tiene una real carta de su majestad en la que la reconoce como duquesa. Luego vuelve a entrar en juego la cédula de Carlos IV, luego tiene plenamente razón en eso. ¿Alguna pregunta más? Un tema que va muy ligado a esto. A ver, José Luis. Ha habido caballeros de Malta que fueron creados por Isabel II en la época en que no se exigían pruebas, la época liberal. Ese caballero era noble o no era noble, pero en el momento en que recibe esta merced, ese caballero
ya se considera noble, aunque fuera, aunque no le pidieran pruebas. Aquí tenemos un experto. No era caballero. No, perdona, déjame que termine. Era una condecoración. Oye, Era una condecoración. vamos a... Por favor. Él no es noble, pero la merced que recibe es noble. Perdón. La merced es noble. Igual que un caballero de Carlos III, después de 1840 y tantos, no es noble, pero recibe una merced que es noble. ¿Le ennoblece a él o no? Bueno, todo depende de lo que se diga en la merced que se le otorga. José María, tú mejor que nadie puedes respondernos a esta duda. Era una cruz, era una merced, era similar. Voy a decir que esas cruces que dieron al Senado era la condecoración más importante en esos momentos del reino después del Toisón de Oro. Pero era una condecoración, nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias otra vez.